Iniciamos esta segunda parte de la sesión destinada a la evaluación del diseño con las 8 reglas de oro de Ben Shneiderman. Estas 8 reglas de oro las crea por primera vez, después las revisó en diferentes ediciones de su libro y de sus publicaciones que siguen activas. O sea, es un, es un profesor que sigue emitiendo información y publicándola en su blog. En la documentación tenéis el acceso al blog y por tanto podéis revisar esta información. Ben Shneiderman fue el primero que intentó regular o poner unas pautas para definir lo que era un buen diseño en aquello que al principio, o sea que en 1987, que es cuando me parece que publica su primera edición de las 8 reglas de oro, aquello que era la relación la relación básicamente entre las personas y las computadoras. Las computadoras en aquel momento eran una cosa bastante diferente a lo que nosotros concebimos ahora, que las llevamos, pues por ejemplo, en un teléfono móvil o las utilizamos asiduamente. En aquel momento una computadora era sobre todo y fundamentalmente una máquina. Y Shneiderman lo que hace es, dice, bueno, ya que la máquina presenta una pantalla y en la pantalla hay cosas, ¿no? Pues las máquinas que tienen pantalla y en la pantalla hay cosas, pues tienen que comportarse de una manera determinada, siguiendo unas pautas muy heredadas de las máquinas físicas con botones físicos que no tenían pantallas. Nos hemos de colocar en el momento aquel en el que empiezan a haber pantallas vinculadas a las máquinas, inmediatamente anterior no las habían, ¿no? Entonces la condición de máquina física, metálica, define en gran medida las reglas que él pone inicialmente. Después las va modificando para adaptarse más a la evolución de la tecnología, sobre todo de la informática, ¿no? Pero en esencia mantienen las mismas, ¿no? ¿Por qué no voy a poner solo las de Shneiderman, sino que vamos a ver dos más, ¿no? Las de Norman, tres más, son 4, ¿no? O sea, 4 aportaciones, digamos, intentando pautar o poner unas normas. ¿Por qué son importantes las normas? Porque si alguien define unas normas o unas pautas para diseñar interfaces o aplicaciones TIC, que es lo que diríamos ahora, esas mismas pautas definen la manera de evaluarlo. O sea, ¿lo cumples o no lo cumples? Hay una manera de... Esto sería la evaluación heurística, ¿no? O tendría mucho que ver con la evaluación heurística. Le pides a una serie de personas que son expertos a ver si tu aplicación está cumpliendo las 8 reglas de oro de Shneiderman, ¿no? O de Alan Dix o de Norman o de Nielsen, ¿no? Entonces es una relación, digamos, estrecha la que existe entre estas pautas que se iniciaron hace muchísimos años y los métodos que existen para evaluar. Bien, las 8 reglas de Shneiderman es que la primera de ellas es que, bueno, que el sistema tiene que ser consistente. A mí es una de las que más me gustan. Él se refería sobre todo a que cuando tú cambias de menú, o sea, o cambias de pantalla, los colores de las opciones, la posición de los menús sigue unas pautas, o sea, una consistencia, se plantean siempre igual para que digamos, el usuario no tenga que ir buscándolos, ¿no? La segunda regla sería hay que ofrecer shortcuts, ¿no? Que son atajos. Si tú lo puedes hacer más rápidamente, hazlo, ¿no? Permítele, digamos, al usuario abreviar. Hoy en día el atajo más eficiente o más efectivo que hay son los sistemas de búsqueda. Los sistemas de búsqueda han evolucionado tanto que sustituyen, en gran cantidad de casos, sustituyen los árboles de menús.
y por tanto tú no vas escogiendo una opción, después una subopción, después una opción de la subopción, etcétera, ¿no? O sea, no vas escalando de esta manera y retrocediendo cada vez, sino que lo que haces es, es hacer una búsqueda y te sale el listado de cosas que tú quieres, o sea, que tú pretendes obtener. Si no, amplías la búsqueda, pones más conceptos. Entonces, las búsquedas en aquel momento no existían. Básicamente, cuando él define las reglas, los sistemas no tenían ni siquiera scroll, o sea, eran publicaciones que se imprimían en CDs, en el mejor de los casos, ¿no? Y si no, pensemos en la máquina aquella que no tenía ni pantallas tan solo, o sea que solo es la distribución de botones en una plataforma metálica generalmente. Y nos daremos cuenta de que lo que pretende es decir que, bueno, que siempre que se pueda, ofrece una alternativa rápida para la persona que ya está entrenada en el uso del sistema, ¿no? La tercera regla tienes que dar una información de feedback, offer informative feedback, que lo que representa es el eco. Los ecos de las acciones nuestras actualmente tienen poca importancia, o tienen una importancia relativa, porque la actuación del sistema es muy rápida. En aquel momento, cuando nosotros apretábamos un botón, no en una pantalla, porque no existían las pantallas táctiles, sino con el ratón, ¿no? Apretábamos un botón, había que esperar un tiempo a que el sistema cargara la información, te la presentara en pantalla, etcétera. Entonces, el feedback, o sea, el eco, el que tú obtengas una respuesta inmediata antes de que cargue el sistema la información, lo que hace es que tú no pienses que el sistema no ha funcionado o no te ha entendido y no insistas, ¿no? Era muy frecuente en aquella época que cuando tú insistías en un sistema, y todavía ahora, depende de qué programas utilices, ¿no? Tú insistes en una opción, llegas a saturar, o sea, mete en una cola todas tus órdenes, ¿no? El programa mete en una cola y las empieza a ejecutar una detrás de otra, y la primera se ha ralentizado mucho, y por tanto lo que hace es cargar la memoria del sistema de manera que acaba no respondiendo, ¿no? El mensaje rápido, que podía ser en modo ilumina el botón para que se vea que lo has apretado, ¿no? Es el eco estándar. Ofrecía esta posibilidad de que el usuario se enterase de que su acción había sido ejecutada, ¿no? Hay que crear un diálogo. El diálogo, digamos, con el usuario, que sería la cuarta regla, tiene que estar organizado, digamos, por grupos o por capas, ¿no? De manera que se puede identificar muy bien si estás muy cerca o muy lejos del final de eso. Cuando uno empieza a dialogar o escoge una opción en un menú, no sabe cuántas opciones detrás van a haber, ¿no? Ahora hay una serie de instrumentos que se suelen poner en las páginas, que son, pues bueno, como estás en el paso 3 del paso 5, ¿no? Y entonces te dan la dimensión total de aquello que tienes que hacer con respecto a lo que has hecho, y eso te permite, pues, tener una idea de cuánto te falta, ¿no? Pues hay que diseñar ofreciendo esta información, ¿no? Hay que ofrecer también, que sería la quinta regla, una manera fácil o rápida, eficiente, de resolver los errores. O sea, si yo me equivoco al escoger una opción o al ejecutar una acción con el programa, debe serme fácil remediarlo. Se me debe dar una opción de deshacer lo más fácilmente posible, ¿no? Lo mismo ocurre con el punto 6, ¿no? O sea, el primero sería
la percepción de que el error nunca es grave, y el punto 6 o la regla 6 permite revertir el error con acciones muy sencillas, ¿no? La regla 7 es que siempre la sensación del usuario tiene que ser que domina el sistema, no al revés. Esto no siempre es sencillo de conseguir. Ahora es mucho más sencillo porque todos los sistemas están muy pautados, ¿no? Y hay muchísimos sistemas y por tanto hay mucha comparativa. Pero inicialmente, o sea, si nosotros diseñáramos el sistema sin mirar nada, o sea, sin coger referencias de otros ya existentes, nos resultaría muy complicado, ¿no? Tiene que dar la sensación siempre de que el usuario domina la máquina, ¿no? O sea, que la máquina hace lo que quiere el usuario y no al revés, que la máquina va pautando al usuario. Este conflicto es fácil de que se produzca cuando diseñas, sobre todo cuando entras en la fase de desarrollo, si el diseño es pobre, o sea, no está muy bien pensado, si no está destilado, ¿no? Entonces es muy fácil que cuando tú comienzas a desarrollar, las presiones del programador y del equipo técnico te obliguen a tomar decisiones que perjudican en este séptimo punto, ¿no? Y bueno, y por último, reducir la memoria a corto plazo, o sea, no hacer que tú tengas que acordarte de las cosas, de las opciones o a corto plazo. Relacionado con este octavo punto, que fue bastante polémico a partir de ese momento, porque hubo toda una generación de psicólogos que además se ampararon en esto para generar, digamos, estudios relacionados con el diseño de las interfaces. Y yo me acuerdo que se llegó a publicar que era imposible, entre otras cosas, o sea, una de las cosas que te decían relacionado con esto de la memoria a corto plazo es que tú no podías presentar en pantalla más de 7 opciones simultáneamente, porque era incapaz el usuario de recordar las 7. Y otra de las cosas que se solía decir, no relacionado directamente con esto, pero vinculado, era que era imposible que un niño de 4 o 5 años, pudiera relacionar el movimiento horizontal de un ratón con el desplazamiento del cursor en la pantalla, que era vertical, ¿no? O sea, relacionar esos dos planos de movimiento, que era imposible. Bien, la realidad es más o sea, es más efectiva que la ficción o que la imaginación, ¿no? En este caso, y esto se dio por falso pocos años más tarde, tanto uno como otra. Entonces, la primera esto de que 7 opciones en pantalla son demasiadas para tu carga de memoria a corto plazo, la rompió este personaje de aquí que tenemos en la imagen de la derecha, que es el Peter Gabriel, ¿no? Peter Gabriel fue, bueno, aparte de músico, ¿no? de cantante y creador de Genesis, fue de las primeras personas que produjeron CDs multimedias tal y como los concebimos ahora. Si no fue la primera, fue la segunda, pero yo diría que fue la primera persona. En aquella época habían dos que habían roto alguna de estas reglas de Schneiderman, sobre todo esta última, ¿no? De las 7 opciones en pantalla y todo esto, y una era él, y otra era una editorial inglesa, la Brotherwood. Habían dos editoriales, pero la Brotherwood es norteamericana, que creó, o sea, creó una colección de cuentos en los cuales toda la pantalla era interactiva. O sea, tú podías, o sea, que la pantalla era una ilustración donde habían pues árboles, paisajes, personajes, y tú podías tocar donde quisieras. La pantalla no habían instrucciones,
y entonces a partir de donde tocaras se desencadenaban cosas, animaciones, parte del cuento, saltos a otra parte del cuento, etcétera, ¿no? Superaban amplísimamente el límite de 7 opciones simultáneas, y el segundo simultáneamente fue el Peter Gabriel con este CD magnífico que era el Explorer, ¿no? Es un CD que intentaba promover pues lo que era la música étnica a lo ancho del mundo, ¿no? Y entonces contenía muchísimos documentos audiovisuales de música étnica, y yo llegué a contabilizar más de 50 opciones en una sola pantalla, y no era, o sea, no únicamente hizo eso, sino que además tituló al disco Explora, con la intención clarísima, a este CD, con la intención clarísima de decir, no te voy a dar instrucciones, cosa que era muy habitual en aquella época. O sea, yo he llegado a ver, pocos años antes que esto, he llegado a ver aplicaciones que solo había un botón en pantalla muy grande, ocupando casi el 40% de la pantalla, un botón grandísimo, con relieve, y además la instrucción de decir, toca el botón. O sea, más evidente no podía ser. O sea, había una instrucción para tocar un único botón, ¿no? O sea, eso era porque había una barrera cultural con respecto a los usuarios que hacía que los usuarios no supieran exactamente qué hacer con eso, ¿no? Bien, pues este hombre, pocos años después, muy pocos, yo diría que 3, 4, 5 años, dice, oye, tú toca y ves probando, y vas navegando, y pierde el tiempo con esto. O sea, ese concepto de pierde el tiempo explorando era un concepto absolutamente transgresor y muy moderno, ¿no? De ahí que lo destaque en esta foto. Nielsen es, digamos, el padre de la usabilidad, ¿no? Es heredando lo de Schneiderman, vienen las reglas de Nielsen, que son, algunas de ellas son muy similares, ¿no? Y otras pues varían. Pero lo que sí que es importante es que a partir de Nielsen, o sea, sí que existe toda una corriente, digamos, bueno, se crea todo este mundo de la usabilidad y de la presencia del usuario como el que manda, digamos, o tiene algo que ver o algo que decir en el diseño de las aplicaciones. Bien, las reglas de Nielsen son 1, 2, 3, 4, son 10, ¿no? La primera es, haz visible el estatus del sistema, o sea, pon una línea histórica, di en qué punto estás del desarrollo de lo que sea, haz que el sistema sea lo más similar posible al mundo real, utiliza pues palabras, lenguaje, etcétera, del mundo real, o sea, no lo conviertas. Esto hoy en día es bastante impensable que se nos ocurra en un diseño, ¿no? Pero en la época en la que define las reglas Nielsen, pues bueno, es una época en la cual las máquinas eran máquinas y las personas personas, o sea, la separación era muy grande y por tanto no estaba muy claro que la máquina tuviera que simular o representar o capturar o utilizar recursos de la vida real. O sea, podía estar emitiéndote mensajes muy de máquina, ¿no? Completa este procedimiento, etcétera, ¿no? En todo caso, él destaca que lo más parecido, o sea, lo más similar a la realidad, pues beneficiará, ¿no? El control es del usuario y ha de ser libre, ¿no? Lo máximo posible a la hora del control de la aplicación. Hay varios de estas reglas de Nielsen que son las que marcan, digamos, la prioridad del usuario, ¿no? Consistencia y estándares, ¿no? Consistencia y estándares es similar, o sea, es heredado de lo que decía Schneiderman. No me cambies de pantalla y ahora las reglas que sean distintas, que las frases sean distintas, que las instrucciones sean distintas, que la posición del menú sea distinto. O sea, yo a esto lo llamo, en las sesiones anteriores
lo he llamado siempre coherencia espacial. O sea, cuando tú creas el espacio de la aplicación, que siempre existe, ha de ser coherente. Sí que puedes cambiar cosas, pero lo que no puedes es generarle, digamos, espacios diferentes, inconexos, o sea, no puedes aturdirlo como si fuera una pesadilla o un cuadro del Dalí. O sea, tú tienes que generar un entorno mientras dura la ejecución de esa aplicación, una parte de la aplicación podría ser una parte que sea coherente, ¿no? El concepto de coherencia espacial y consistencia es la consistencia para ellos y en este caso para Nielsen, tanto para Schneiderman, y es el manejar un estándar, generas un estándar, digamos, de cómo ejecutas la aplicación desde el punto de vista gráfico y funcional, ¿no? Esto hoy en día lo podríamos llamar, o tiene mucha vinculación con el libro de estilo. Dices, oye, esto se comportará de esta manera. Y cuando tú generas el libro de estilo es para generar también al mismo tiempo la consistencia, no únicamente visual, sino funcional del programa, ¿no? Hay que prevenir el error, es decir, bueno, no me coloques al usuario en una situación en la cual pueda cometer un error. Recognition rather than recall, que son es mejor utilizar cosas que sean fácilmente reconocibles, o sea, cuando les proponemos una interacción, propongámosles una interacción que sea fácil de captar porque ya tienen experiencia, antes de volver a tener que volver a reproducirla y corregirla. O sea, utiliza instrumentos para representar tu interfaz, de alguna manera, o para diseñar tu aplicación, que ya sean conocidos por el usuario. O sea, cuantas más cosas conozca que pueda utilizar en tu aplicación, más fácil será que entre. Flexibilidad y eficiencia de uso. Bueno, hay que digamos, utilizar acciones y recursos que sepamos seguro que van a ejecutar bien, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que ofrecerle la flexibilidad de poder hacerlo de maneras diferentes, ¿no? Esto es relativamente difícil, digamos, de resolver, ¿no? O sea, es para los usuarios expertos les ofreces un nivel de interacción y para los noveles otro. Esto en la realidad se convierte en casi hacer dos programas diferentes. Sin embargo, el concepto es bueno. Es decir, bueno, es muy parecido a los atajos de Schneiderman, ¿no? O sea, ofrécele un atajo. Él lo amplía un poco más de espectro y dice, bueno, si puedes programarlo diferente para uno que para otro, mejor, ¿no? Hoy en día efectos de esto lo tenemos, pues, por ejemplo, en los sistemas de búsqueda que ya personalizan las búsquedas, ¿no? Y se adaptan a tus criterios y a las búsquedas anteriores que has hecho, y por tanto enseguida te ofrecen un listado priorizado por aquello que saben de ti, ¿no? Va en esta línea sin explicitarlo más, ¿no? Pero formateado de una manera que es difícil de resolver desde el punto de vista de la producción, ¿no? Haz un diseño minimalista y estétic, ¿no? Doncs tiene razón al decir esto, y parte, digamos, de la influencia de Nielsen se nota, pues, por ejemplo, en los diseños de Apple desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchísimos años, antes de que influyeran a todos los demás, ¿no? Estos diseños del Steve Jobs minimalistas surgen un poco de ahí. En el momento en el que se publica esto, y durante muchos años después, los diseños no han sido minimalistas, o sea, han pecado de ser muy rococós desde el punto de vista de las interfaces gráficas, ¿no? Con muchas formas, volúmenes, y intentando representar mucho la realidad, ¿no? Confundiendo que la representación de la realidad visual es lo mismo que la representación de la realidad funcional.
que es lo que apuntaba uno de los puntos anteriores de Nielsen, ¿no? Reconocer antes que hacer una recarga, una rellamada, ¿no? Entonces, el diseño minimalista se ha seguido ejecutando, y la última versión de esto es precisamente todos los cambios de interfaz que se han producido, pues por ejemplo en los Windows, en programas como en diferentes programas y aplicaciones que bajamos pues para iPads o en telefonía móvil, ¿no? Hay que ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y remediar sus errores, ¿no? Es un sistema de seguimiento que le permita salir del error lo más rápidamente posible, ¿no? El error en las aplicaciones actuales se identifica menos, porque ya los programas, los sistemas ya tienen estrategias para enviarte a algún sitio, hacerte algo, ¿vale? En el caso de que tú hayas cometido un error, y es muy fácil ir hacia atrás, o sea, desde el control Z, ¿no? Que es el return tradicional, a sistemas que son absolutamente maravillosos, como son undos muy bien estructurados, que tienen algunos programas que son líneas históricas que tú puedes plantarte, borrar partes de tu línea histórica, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido ya hay muchos sistemas que incorporan esto. Y después has de dar ayuda y documentación, ¿no? En el caso de que haga falta. Yo soy partidario de que no haya ni ayuda ni documentación, entre otras cosas porque el tipo de aplicación actual, no cuando Nielsen hizo las 10 reglas suyas, el tipo de aplicación actual es muy pequeña y muy concreta. O sea, si tú prevés de entrada poner instrucciones, documentación, sistemas de ayuda, etcétera, es porque es demasiado complejo. Y si es demasiado complejo, te has de preguntar si no debería ser más simple, ¿no? Y más concreto. Entonces estamos en ese punto en el cual yo creo que de entrada es mejor que nuestro sistema no necesite que le aportemos ayuda o documentación complementaria que lo explique. Norman es el primero, uno de los orígenes, no el único, de lo que es la parte emotiva, ¿no? del diseño, eso que llamamos el diseño emotivo, ¿no? Y promover la emoción, o sea, intentar promover no tanto que sea eficiente en la aplicación, sino como que emocione. Más adelante a esto se le ha llamado, o actualmente se le llama, experiencia de usuario. Cuando uno habla de experiencia de usuario, ya no es el usuario aquel del diseño centrado en usuario de Nielsen, sino que es un usuario al cual la aplicación no solo le tiene que funcionar bien, o sea, tiene que estar cómodo con ella, sino que además le tiene que gustar y producir satisfacción, ¿no? La satisfacción al utilizar los instrumentos es muy importante. Yo no sé si vosotros os habéis encontrado con... Yo cuando era un crío y estudiaba mucho más en el colegio los libros de ciencias naturales que los libros de otras materias, ¿no? Y los de ciencias naturales era porque los editaba una editorial que los hacía satinados, ¿no? Los hacía brillantes, y además olían fenomenalmente bien. O sea, solo abrir el libro y olerlo era un placer. Y claro, si tú sientes el placer abriendo el libro, pues acabas leyéndolo, ¿no? No es el único placer, el olfativo y el tacto, no en ese caso, sino que hay muchos más. Estos placeres no se tuvieron en cuenta hasta el momento en el que irrumpe Norman y algunas referencias anteriores más, ¿no? Como pueden ser pues toda esta ingeniería, el Kansei, ¿no? Que significa esta mezcla entre que funcione bien, ¿no? y además puedas disfrutarlo, ¿no?
que es de origen japonés, ¿no? Y es una filosofía, ¿no? Y que influyó muchísimo en toda la industria durante muchísimos años hasta ahora, ¿no? Pues bueno, es esta mezcla. Cuando nosotros pensamos en Norman, hemos de pensar que es aquel que arranca. Toda esta gente se conoce, y son unos discípulos y compañeros de otros. Norman de Nielsen, Nielsen es discípulo de Schneiderman, etcétera. Entonces son gente que han estado relacionados siempre, pero que han extraído ramas diferentes, ¿no? de un mismo concepto. Bien, la primera regla de Norman es la visibilidad, o sea, que esté todo visible si es posible, o sea, lo que estás haciendo ahora más lo que vas a hacer después, ¿no? Aquí ya la simplifica, ya hay 3, 6 solo, ¿no? De las cuales algunas están totalmente, o sea, están repetidas tanto en Schneiderman como en Nielsen, ¿no? Visibilidad, a mí me parece un buen concepto, la visibilidad. O sea, todo lo que puedas hacer visible, en lugar de decir, no pongas más de 7 cosas en pantalla porque no se acordarán, ¿no? Todo lo que puedas poner que, que, que digamos que pueda ser útil y se pueda utilizar, en principio mejor, ¿no? Feedback, siempre tiene que haber un feedback, o sea, si tú apretas un botón y pasas a la siguiente página inmediatamente, ya estás obteniendo el feedback. El feedback es la respuesta del sistema a tu acción, ¿no? En todo caso, siempre se puede pensar en más niveles de feedback si son necesarios, ¿no? El feedback, si no es el inmediato, es la acción, complica muchísimo el resto del diseño, O sea, lo ideal es que tú diseñes el sistema de manera que cuando tú ejecuta, o el usuario ejecuta la acción, lo que ocurre parezca evidente. Esto es lo ideal, de manera que no hace falta un feedback, o sea, él obtiene lo que en principio, aún sin saberlo seguro, pensaba que iba a obtener. Este es el mejor diseño, ¿no? Cuando empiezas a incrementar los feedbacks, os lo podéis imaginar solo incorporando los feedbacks en un diagrama de flujo de la aplicación, que es lo que vamos a discutir este jueves, ¿no? Bueno, si tienes que incluir los feedbacks en un diagrama de flujo de la aplicación, eso significa que vas a poner un rombo con un sí y un no, en donde dirás, en cada acción dirás, bueno, se ha enterado de lo que ha hecho, es correcto lo que ha hecho el programa, es lo que quería el usuario o no. Si no, tal. Si sí, pasas a la siguiente fase. Claro, eso es tremebundo, ¿no? Entonces, en principio, prioritariamente, o sea, como una prioridad, es intentar que no haga falta hacer muchas capas de feedback. Y eso sí, colocar aquellas que son necesarias, ¿no? Bien, constraints, que es la tercera regla, es muy parecida a otras que han enunciado los anteriores. Permítele al usuario que pueda, digamos, abreviar, ¿no?, en el camino. Eso es bastante importante con sistemas que son, con aplicaciones que son complejas, ¿no?, que son grandes. No le hagas hacer todos los pasos cuando ya sabes el paso que va a hacer. Esto generalmente, depende de qué sistema, se les llama macros, ¿no? O sea, intenta generar macros que ejecuten varias funciones en cadena, ¿no? El concepto de macro aplicada a aplicaciones de este tipo no está mal, o sea, realmente no será una macro lo que tú harás en el programa, pero el concepto es el mismo, ¿no? Encadenas varias decisiones seguidas porque primero conoces cuáles van a ser las decisiones de este señor, porque tienes, digamos, datos suyos, o bien porque le ofreces varias alternativas, es decir, ¿a dónde quieres ir?, ¿no? O sea, tú le podrías preguntar ¿a dónde quieres ir?, y yo te voy a decir qué conexiones tienes que hacer para llegar, ¿no? O te llevo directamente. Es un poco Bien, mapping es
es la relación entre los controles o las acciones, ¿no? Y los efectos en el mundo, en este caso, pues en la aplicación, ¿no? Dice, algunas veces, bueno, los artefactos necesitan algún tipo de mapa, que relacione los controles o las acciones con sus efectos, ¿no? Eh, Bien, algo parecido podría ser lo que es el mapa web ese que hemos encargado, pero en este caso se refiere más a actuaciones que son más sofisticadas. Es raro encontrarse en un caso de estos, ¿eh? O sea, por ejemplo, un caso de estos sería pues las nuevas interacciones que se han introducido en terminales móviles, ¿no? Que está pues el desplazamiento, abres los dedos, ¿no? Abres los dedos y amplías mapas, y pones dos dedos, lo pones en perspectiva, cosas de este tipo, ¿no? Que sí que realmente, como no digamos, te digan de qué manera tienes que interactuar, lo tienes bastante difícil, ¿no? Para conseguir esas interacciones. Yo, de hecho, con algunas de las interacciones del iOS todavía tengo problemas, porque hay algunas, pues bueno, que son muy difíciles de ejecutar, ¿no? En un portátil con una touchpad, y depende si has puesto tres dedos, si has puesto cuatro dedos, si has puesto dos dedos, si estás tocando el borde de la touchpad, etcétera, ¿no? Entonces, este mapeo, pues bueno, puede ser necesario cuanto más se complica, digamos, esta interacción, más natural es la interacción, ¿no? Consistencia, lo mismo que hemos visto anteriormente, no puedes ir cambiando las reglas. Sin embargo, vuelvo a insistir, uno de mis compañeros aquí, profesores en el laboratorio, y que bueno, él se ha encargado mucho más de temas de producción audiovisual, que es músico, es guitarrista, licenciado, ¿no? en un conservatorio, junto con, bueno, es guitarrista y ingeniero industrial, ¿no? Él, me decía, o sea, somos aficionados a tocar la guitarra, me decía, bueno, él es un profesional, ¿no? Es un músico de verdad, y yo soy un aficionado bastante malo, ¿no? Y me decía que se ha de cambiar el tono dentro de una misma canción, y la manera de tocar, o sea, que no puedes estar tocando todo el rato lo mismo de la misma manera, ¿no? Bueno, que sí que puede ser, pero que no es aconsejable, que es más aconsejable que puedas ir cambiando el tono. Aquí se trataría de algo parecido, ¿no? Puedes cambiar, pero sin que deje de ser la misma canción, ¿no? Puedes cambiar sin que deje de ser la misma interfaz o muy similar. A veces corremos el riesgo de simplificarlo demasiado, de decir, no, yo siempre pongo el menú aquí arriba, siempre pongo estas opciones de color naranja. No es tan simple como esto, sino que tú pienses cuál es el criterio, la regla de consistencia que vas a aplicar, ¿no? Y affordance es un concepto que está muy bien, que es preséntalo o proponlo de tal manera que el usuario ya sepa cómo lo tiene que usar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el Flipboard, que yo pienso que es una maravillosa aplicación, ya os lo he dicho varias veces, ¿no? Es muy fácil utilizarla, no hace falta ningún tipo de instrucción. Ya ves, cuando ves un panel de este tipo, ya sabes que tienes que escoger una de estas opciones, no te deja alternativas. O sea, si a este panel, que es lo más frecuente, ¿no? Al panel que tenemos aquí a la derecha, que es de 4x3 de 12 opciones, ¿no? Le pones un menú a la derecha, lo has complicado muchísimo más, ¿no? Y generas dudas de cuál es el procedimiento. De hecho, cuando tú tienes menús complementarios, fijaros bien que no lo presenta a la derecha simultáneamente, sino que lo esconde detrás de una etiqueta aquí arriba, ¿no? Entonces, es diferente poner la etiqueta de poner el menú directamente en pantalla, ¿no? Porque dos menús diferentes significan dos maneras de navegar, ¿no? Y es difícil relacionar esto. Entonces, la idea del affordance es intenta dárselo como lo utilizaría de manera intuitiva, ¿no?
Y es precisamente, es una de las reglas de Norman que lanzan adelante, o sea, eso, junto con eh, perdón, básicamente es el affordance, es la regla que marca sobre todo digamos, esa relación con la experiencia, ¿no? La experiencia de usuario y sobre todo con la emoción. Es decir, bueno, si yo puedo actuar de una manera eficaz, ¿no? y con gusto, o sea, de manera intuitiva, estaré mucho más contento utilizando esto, ¿no? Bien, Alan Dix es la cuarta referencia que os pongo y es mucho más moderno que los anteriores, y solo pone tres cosas, ¿no? Que sea fácil de aprender, o sea, el concepto de learnability, que es eh, sea familiarizable, que sea generalizable, que tenga consistencia, o sea, agrupa varias de las cosas que teníamos, que sea predecible, ¿no? Que sería algo parecido al affordance de Norman, en un único concepto que sea vinculado a que sea fácil de aprender, ¿no? Sea fácil de aprender y fácil de usar. Flexibilidad, bueno, que permita, digamos, personalizarlo, que el diálogo sea intuitivo, etcétera. Una serie de reglas que añade ahí. Y después que sea robusto, ¿no? Que sea fácilmente recuperable, si cometes un error sea fácil de deshacer, ¿no? O de recuperar, etcétera. Una serie de reglas, ¿no? Ya veis que las reduce mucho, ¿no? Bien, la comparativa entre los cuatro es esta, ¿no? Los conceptos de Dix que están a la derecha son difíciles acumulan, digamos, o juntan varias de los anteriores, ¿no? No hay ninguno posiblemente que sea muy diferente de los demás, o sea, integran conceptos de los anteriores. Yo creo que está muy bien el simplificar, 8 reglas posiblemente son muchas actualmente, 3 igual son pocas, ¿no? Pero está bien el esfuerzo. Norman, pues bueno, la consistencia, el constraints, feedback, son muy similares a las de Nielsen y Schneiderman, o sea, de hecho les da continuidad con matices, ¿no? Hay alguna de Schneiderman que no se replica después, o sea que no la volvemos a encontrar, y en principio, pues bueno, de Nielsen tenemos el match between system and the real world, ¿no? Que es una regla que no la encontramos en ningún otro, ¿eh? Y el aesthetic and minimalist design, que es una regla que tampoco es muy específica. Entonces, bien, aquí tenéis más o menos el panorama de las pautas o normas o reglas, ¿no? Que nos han dado, pues, estos 4 autores, ¿no? Claro, con tanta regla y tanta norma uno se hace un lío y dice, bueno, ¿y por dónde comenzamos, no? ¿Qué hacemos? Yo creo que un resumen bueno desde el punto de vista de las pautas del diseño dadas por estas personas, ¿no? O sea, que son buenas pautas y que ya veréis que los instrumentos tienen reflejo. Es decir, bueno, vamos a intentar hacer que la aplicación se comporte de una manera consistente. Eso quiere decir que, bueno, que yo me equivocaré en el funcionamiento 2 veces, pero después ya he aprendido, ¿no? Es consistente, o sea, y continuamente me va a ser fácil. Aunque vaya a una zona de la aplicación que no haya ido nunca, sabré qué hacer, ¿no? Eso es el resultado de la consistencia. Y vuelvo a insistir, no se basa en que todos los colores sean los mismos, los menús estén al mismo lado, no, se basa en que diseñes esa consistencia, ¿no? Diseñes la aplicación para esa consistencia. Y después que el espacio ha de ser coherente, o sea, lo que ocurre ahí, lo que tú propones y cómo, o sea, cómo representas las cosas, cómo las encuentras, ¿no? Cómo dices dónde están. Pensar
que una aplicación siempre contiene espacio tridimensional y entonces tiene que estar pensado este espacio, ¿eh? O sea, cuanto más lo piensas, hay algunas que, bueno, que el espacio será muy sencillito y por tanto no tienes que complicarte mucho, o de entrada dices, escucha, como decía Nielsen, no es la representación sino el espacio lo voy a hacer minimalista totalmente, ¿eh? Por muy sencillo que sea el espacio, siempre es tridimensional, ¿eh? Acordaros de eso, porque esa tercera dimensión siempre la podéis jugar y existe y está ahí contenida, ¿eh? Incluso esta pantalla que no tiene sombras es tridimensional y es inevitable verla como un espacio tridimensional. Bien, pasado esto, o sea, en la primera parte vimos la primera parte yo la llamo equilibrios, ¿no? O sea, hay varios equilibrios. Resumiendo un poco, hay el equilibrio de aquella rueda que yo os puse, decir, bueno, pues colocar en medio la experiencia, que sea concreto, que sea social, que sea móvil, ¿no? Que esté conectado. Esto es un equilibrio, ¿eh? Es una manera de analizar o de diseñar tu aplicación buscando un equilibrio, pero no es suficiente. Tienes que buscar también el equilibrio, el tetraedro aquel en el cual hay un contenido, un usuario, una aplicación y un producto, ¿no? Y todos ellos pues tienen si uno de ellos te queda cojo o es corto, tienes que pensarte muy bien si estás fallando, o estás definiéndolo mal. Bueno, hay varios equilibrios que hemos ido viendo y otros son pues estos de estas pautas y reglas que nos han dado estos 4 autores, ¿no? A toda esa parte yo la llamo, bueno, pues es una parte como de equilibrios y pautas, ¿no? Y después hay otra de instrumentos, ¿no? Los instrumentos para el análisis heurístico y el análisis cuantitativo, ¿no? Estadístico y cuantitativo. Las herramientas aquí son sencillas, algunas muy sencillas de ejecutar, las compones en un Excel muy fácilmente, ¿no? Sin embargo, no todas siempre son válidas, depende, o sea, lo que es difícil es decir, para eso que yo pretendo, esta herramienta es suficiente, ¿no? de evaluación del diseño. Entonces, eso entra en la frontera, en la relación con la investigación. La investigación necesita este tipo de instrumentos y el ejercicio profesional no. Necesita parte de esos instrumentos, pero utilizados de una manera no tan exigente, ¿no? Como la investigación. Yo, en estas páginas que vienen ahora, os pongo casos reales. Bueno, os doy instrumentos que se han utilizado realmente, la mayor parte en la realidad, ¿no? La mayor parte de ellos en trabajos de investigación, pero que están vinculados a aplicaciones reales que se han desarrollado, se han probado en un entorno determinado y entonces para saber si eso que se pretendía se cumplía o no, pues se ha desplegado alguna estrategia de evaluación, ¿no? De análisis y de evaluación. Os recuerdo que habían dos gamas, dos maneras, ¿no? de evaluar. Una era la cualitativa, que suele estar, digamos, se suele pedir opinión a expertos o a un grupo reducido de usuarios. Generalmente es opinión a expertos, también podría ser a usuarios, pero muchos más. A expertos se le puede pedir a 12 y a usuarios tiene que ser miles, depende de qué es lo que quieras medir, ¿no? Y otras que eran cuantitativas, ¿no? Que es, yo en mi aplicación yo recojo unos datos que son un número de impactos, por ejemplo, datos como te puede dar el Google Analytics, ¿no? Que son datos cuantitativos, cuántos impactos, qué ruta ha seguido cada usuario, cuáles son las rutas más usadas, cuál es la página más visitada, cuál es la imagen más vista, etcétera, ¿no? Son datos cuantitativos y que puedes hacer es proceso, ¿no? Para tu aplicación. Bien, la escalada, esta primera página es una escalada de qué cosas puedes hacer para validar tu diseño, para evaluarlo, ¿no? La primera, puedes hacer una encuesta,
que es generalmente se hacen para introducir una nueva tecnología. Yo me invento un programa, pero no estoy muy seguro de que vaya a funcionar este programa, ¿no? ¿Funcionar con quién? Bueno, pues con todos los colectivos, como os decía en la sesión anterior, pues desde tu equipo, que lo tiene que producir, hasta los usuarios finales, ¿no? Y por en medio, pues colectivos que son colaboradores, colectivos que son necesarios por alguna razón para el desarrollo o la implementación de esa aplicación, etcétera, ¿no? Entonces tú los puedes encuestar, les puedes enseñar 4 pantallas, esas 4 pantallas, pero ya no de bajo nivel, sino de alto nivel, o algún diagrama o alguna explicación introductoria, depende de cuál sea el colectivo, y pedirle su opinión, ¿no? Después puedes hacer un experimento. Los experimentos no son fáciles de definir. Un experimento generalmente se basa en que tú tienes un grupo que está haciendo, o sea, un grupo, se le suele llamar a esto una población, ¿no? O una parte de la población que actúa de una manera tradicional en algo, ¿no? Y entonces otra parte de la población que actúa según un nuevo criterio, que es el tuyo. O sea, por ejemplo, si hacéis una aplicación, voy a poner un caso real actual, ¿no? Una aplicación que es, pues, para manejar un calentador eléctrico a distancia, ¿no? Para programarlo, pues bueno, tú puedes planear, obtener información de los usuarios que utilizan un calentador tradicional y de un calentador, y los usuarios que utilizan un calentador controlado con tu dispositivo, ¿no? Y entonces comparas por satisfacción, n cosas, o sea, nivel de ahorro, horarios en los cuales lo conectan y lo desconectan, uso de la aplicación, etcétera. O sea, diseñas un experimento en ese caso y comparas, ¿no? El estudio de caso es una evaluación en un ambiente real. Dices, bueno, yo cojo, desarrollo mi aplicación, la coloco en tal sitio, la pruebo y a ver qué pasa. Y puedo obtener datos cuantitativos o cualitativos, de ahí, pero se basa en que tú desarrollas eso y lo pruebas en un ambiente real. Y lo único que pretendes es saber si se comporta como estaba previsto en ese ambiente, ¿no? Y después la encuesta, ¿no? Una evaluación que eso es estadístico total, ¿no? Cuando consultas a 20.000 personas sobre una cosa determinada, ¿no? Generalmente estas encuestas a grandes colectivos, ¿no? Digamos, la primera encuesta sería una heurística y esta última es una estadística, o sea, vas a obtener datos estadísticos. Entonces, ahí los condicionantes para hacer eso son determinados, depende de lo que quieras conseguir. Vas a tener que hacer un trabajo, digamos, de preparación de esa encuesta muy, muy arduo. Son generalmente especializados, se dedican personas especializadas a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Bien, los casos de estudio, que son un buen modelo nuestro para evaluar evaluar un diseño, una aplicación. Pensar que un caso de estudio lo podéis hacer sin haber programado la aplicación. Lo ideal es programándola, ¿no? Pero se podría llegar a ejecutar incluso con una maqueta, Entonces, hay diferentes maneras de plantear un caso de estudio, pero lo más importante es, aquí tenéis, pues, un gráfico en el cual, pues, bueno, tenemos un modelo central en el análisis de casos que han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas. Modelo central en la búsqueda del entrenamiento en la resolución de situaciones. Modelo central en la enseñanza de aplicación de principios y normas. El del medio, centrado en la búsqueda de entrenamiento en la resolución de situaciones, se divide en 3 más. Y bueno, hay una estructura, esto está muy documentado, digamos, cómo se construye un caso de estudio, ¿no? Pero básicamente
al nivel en el cual nos tenemos que manejar nosotros, y por lo menos ahora, es identificar si la manera de evaluación de tu diseño o de tu aplicación va a ser sobre todo un caso de estudio. Es saber si va a ser un caso de estudio o vas a hacer una encuesta a expertos o si vas a hacer otra cosa. O sea, sencillamente la lanzarás al mercado y después recogerás datos estadísticos. O sea, si es una cosa que está en internet y tienen miles de usuarios potenciales, pues podría ser un planteamiento, ¿no? Os podéis mirar la documentación que hay sobre los casos de estudio en la página. Cuando recibís la guía, pues tenéis el vínculo directamente, y si necesitáis más información yo os la puedo suministrar, incluso algún ejemplo más concreto de cómo se han resuelto casos de estudio. En este caso es de una profesora de Venezuela, ¿no? También es una tesis doctoral, pero la referencia que aporta aquí es una referencia, digamos, de otros investigadores que son Martínez y Musitu, ¿no? Y es del 95. Es una cosa, los casos de estudio están muy documentados. El cuestionario TAM de aceptación tecnológica es un buen instrumento para las fases iniciales del diseño. Es bastante sencillo de construir. Yo os doy uno, o sea, este que tenéis en la documentación, lo podéis hacer un copy-paste, lo pones en un Excel y lo adaptas a tu aplicación y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, se basa en que tienes una serie de indicadores, ¿no? Que son facilidad de uso percibida. Esto es un indicador, ¿no? Que tiene una serie de variables, ¿no? Que son mi interacción con las vistas personalizadas. En este caso es un caso concreto que es cuando pone ahí vistas personalizadas, vosotros deberíais sustituir esto por lo que queréis evaluar, ¿no? de vuestra aplicación. Por ejemplo, mi interacción con la aplicación de control del calentador eléctrico es clara y comprensible, sería la pregunta concreta, ¿no? Entonces esto es una variable que acaba alimentando un indicador que es la facilidad de uso percibida. La diferencia entre variables e indicadores, bueno, a veces cuesta un indicador es una combinación de variables con una fórmula. Un indicador tiene una fórmula prácticamente siempre, es muy difícil que puedas tener. Si el indicador es cuantitativo, o sea, si lo que evalúa es una cosa cualitativa, cuantitativa, es un indicador. Si lo mismo, la misma pregunta, si es cualitativo, que sería este caso, sería un constructo. En este caso, facilidad de uso percibida no es un indicador, sino un constructo. ¿Por qué? Porque sus datos no son cuantitativos, básicamente. Recoge opinión, y por tanto no es un dato objetivo, sino que es la suma de muchos datos subjetivos, ¿no? Entonces es una manera de nombrarlo, pero lo que sí que tenemos que ver es que hay dos capas. Una que es el dato que tú recoges y otra es una combinación de datos recogidos que te aportan un mensaje, ¿no? En este caso sería, si todos estos salen positivos, todos los que están en la zona del indicador de facilidad de uso percibida salen positivos, diríamos que nuestro sistema tiene facilidad de uso percibida, o sea que el usuario percibe que es fácil de usar. Fácil de usar es muy parecido a eso de la affordance, a otras, ¿veis? Pautas marcadas, digamos, previamente por esos autores que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, aquí de constructos tendríamos facilidad de uso percibida, utilidad percibida, actitud hacia el uso de la tecnología, ¿no? Es un cuestionario que es bastante estándar, o sea, os repito que tendríais que adaptar las preguntas concretas a vuestro caso concreto y revisar si alguna sobra o alguna falta, ¿no? Y entonces, ¿qué pretende este cuestionario? Lo que pretende es obtener un feedback de personas a las cuales les haces revisar eso, pensar que
En este caso concreto les hicimos revisar pantallas de alto nivel, nada más. O sea, se les presentaron unas pantallas de alto nivel a diferentes directores de centros de investigación de aquí de Cataluña, y se les pidió la opinión sobre si ese sistema de workflows, de gestión de trabajo de investigación, podía ser útil. Fijaros que no se desarrolló nada. Por tanto, este instrumento lo podéis utilizar perfectamente adaptado a vuestro caso, para evaluar potencialmente más adelante, cuando tengáis todas las pantallas de alto nivel diseñadas, que no tienen que ser muchas, que tienen que ser 10 como mucho, ¿no? Y para enviárselas a expertos, para que evalúen si eso, o sea, eso que se ve ahí, podría ser útil para ellos antes de que lo programes. La gracia de este tipo de instrumento es que tú eso, este cuestionario lo pasas antes de gastar dinero o esfuerzos en el desarrollo. Bien, ahí continúa, ¿no? Monitoreo de una aplicación. Este también es real, o sea, es una aplicación que se hizo para el sector de la sanidad, en concreto para el sanity, ¿no? El salud mental, y se desarrolló una aplicación para que jugaran, o sea, para que se entrenaran realmente esquizofrénicos internos, esquizofrénicos, digamos, agudos, y crónicos. Internos prácticamente se pasan la vida internos en el hospital, para que se entrenaran en aspectos cognitivos, ¿no? Los esquizofrénicos suelen perder capacidad cognitiva de entender y conocer las cosas, ¿no? Y bueno, era muy sencillito el programa, y se ejecutó con un número muy pequeño de internos, de unos 20, ¿no? Y entonces se recogieron datos de uso. ¿Cuánto tiempo se pasa en esta pregunta? ¿Cuánto tiempo se pasan? Eran datos cuantitativos. En este caso sí que el análisis es cuantitativo. Se hizo una mezcla de análisis, o sea, de evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿no? La cuantitativa tenía poca relevancia porque eran pocas personas las que lo utilizaban. Sin embargo, la población esta de personas que lo utilizaron, 20 de hospitales psiquiátricos, esquizofrénicos, agudos, internados, es una población inmensa. Es muy difícil conseguir que participe una persona de estas. Primero, porque están muy drogados generalmente, constantemente, a todas horas del día. Segundo, porque se te pierden de camino al centro donde tienen que hacer las pruebas. Bueno, es muy difícil de llevar, por tanto. Pero bueno, las cuantitativas, digamos, no tienen tanto peso porque las han utilizado una población reducida de personas, pero las cuantitativas junto con las cualitativas, ¿no? Con opiniones de expertos, etcétera, etcétera, ya hacían, digamos, un conjunto de evaluación bastante bueno. Pues bueno, aquí tenéis datos que se pueden extraer, ¿no? Pensar en los datos que vais a extraer de vuestra aplicación. Yo os lo pediré en el siguiente módulo. En algún momento os pediré, yo quiero que me digas cuáles son las variables indicadores que sacas de la actuación de los usuarios en tu programa. ¿Por qué? Porque es un instrumento de análisis de lo que estás haciendo muy bueno también. Y por tanto, no se trata tanto ahora de hacerlo, o sea, ya veréis en la presentación de la práctica que se pide únicamente un plan, decir qué instrumentos prevéis utilizar, no definirlos, ya los definiremos más adelante, pero el decir exactamente qué datos pretendes obtener, ¿no? O sea, por ejemplo, tiempo en el que ha permanecido una página, ¿no? Cuántas opciones ha clicado por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, qué recorridos ha hecho, etcétera, etcétera. Todo lo que se te pueda ocurrir que sean datos de monitoreo, ¿no? De seguimiento de la actividad del usuario, significativos para ti, para esa aplicación, para evaluar el rendimiento o el funcionamiento, la idoneidad, lo que sea de esa aplicación.
Esos datos nos han de permitir volver otra vez a rediseñar y mejorar, ¿no? Y optimizar la aplicación en fases más posteriores, ¿no? Bien, muchos de ellos son generalmente estándares. Yo os he dado exactamente los mismos que se utilizaron en esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, número total de selecciones incorrectas hechas en la actividad, ¿no? O sea, cuántas veces te has equivocado, cuántas veces has acertado. No es lo mismo decir cuántas veces has, en el fondo podría ser lo mismo al final, ¿no? Pero bueno, aquí se decide pedir las incorrectas y las correctas, no pedir las totales y las correctas, ¿eh? Entonces, el por qué pides esto de esta manera y no de otra tiene su relevancia, ¿eh? Igual en este caso pues no tanta, pero en otros puede tener mucha relevancia, ¿no? Bien, aquí tenéis la lista de variables que se han ido sacando. En principio todo lo que tenemos a la izquierda, actividad, es un indicador, ¿no? Lo que tenemos a la derecha son las variables, ¿eh? Siempre separando estas dos capas, variables e indicador. El indicador expresa un resultado, ¿eh? Y la variable ofrece un dato, ¿eh? Por ejemplo, en actividad, la actividad ha sido positiva, ¿eh? Es una frase que una persona entiende, ¿vale? Y a mí que me digas se han hecho 25 acciones incorrectas, pues bueno, es un dato, no me aporta, digamos, ningún conocimiento ni ninguna información, es un dato, ¿eh? En cambio, que la actividad, el resultado de la actividad ha sido positiva, es una información, ya es un resultado. Entonces, entre indicadores o constructos, ¿no? y variables hay que establecer esta diferencia, ¿no? Entonces, en general, hablaremos de los indicadores. Oye, hemos obtenido estos resultados apuntalando los indicadores y después demostrando que el resultado que has obtenido en el indicador es el que está recogido en las variables, ¿no? Básicamente ahora es para que tengáis el concepto, y más adelante ya lo trabajaremos en la fase, digamos, en el módulo más dedicado al desarrollo. Bien, estos son todos los de... fijaros aquí en los indicadores en esta página, como dice Session Trace, es un cálculo, se calcula, es un número de entradas iniciales más... Vamos a ver si puedo reducir la pantalla. Perdón, pero me ha pasado algo que no sé qué es. Vaya, ahora. La fórmula que se utiliza pues para calcularlo, ¿no? Bien, hay hay muchísima literatura sobre la medición de la usabilidad, ¿eh? La usabilidad básicamente lo que hace es integrar el usuario, algún mecanismo del usuario dentro del proceso de diseño y desarrollo. O sea, porque de hecho todo el proceso, cuando ya lo veamos más adelante, cuando veamos los procesos, todo el proceso de desarrollo lo puedes hacer muy extenso, ¿no? O muy breve, pero lo que propone la usabilidad es que los criterios de la usabilidad intervengan en todas las fases, ¿eh? De hecho, yo cuando arrancó toda esta moda de la usabilidad a partir, digamos, de las pautas de Nielsen, ¿no? A mí me dio la sensación de que era la irrupción en el mundo del diseño, que hasta el momento era una cosa que manejaba de una manera muy difícil, ¿no? Entre un artista y un programador. O sea, se tenían que poner de acuerdo un artista y un programador para diseñar algo, ¿eh? Y ya era muy difícil la relación porque la diferencia entre los dos era muy grande, tanto de estudios como de conocimientos, etcétera, ¿no? Pues es la irrupción en ese dueto, en ese dúo,
un personaje más que generalmente es un psicólogo, un sociólogo. O sea, es la irrupción de los psicólogos en el mundo del diseño. De hecho, los psicólogos tenían un buen perfil para irrumpir ahí y vieron la oportunidad y lo hicieron muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que están muy bien formadas desde el punto de vista estadístico, o sea, pueden manejar muy bien la estadística y por tanto todos esos instrumentos que hemos visto antes, ¿no? Que es, tanto con constructos y sistemas cuantitativos los manejan con mucha facilidad, son capaces de, cosa que no es frecuente, ni siquiera en los ingenieros, ni ingenieros, ni arquitectos, ni menos artistas, ¿no? Que estarían casi radicalmente en contra de este tipo de seguimientos, ¿no? Para dar más pie digamos, a la improvisación y a, bueno, en todo caso yo lo percibí en su momento como un acceso, digamos, inicialmente parecía la fase de diseño de unos colectivos de humanidades como eran los psicólogos, los sociólogos también. Con el tiempo se ha ido estandarizando como un procedimiento, casi como una técnica, para evitar algún tipo de problema que muchas veces no se sabe muy bien cuál es. Los instrumentos que utiliza la usabilidad para medir la usabilidad son relativamente, bueno, son discutibles algunos de ellos. O sea, yo creo que la instrumentalización de las leyes, esas normas primeras, digamos, esas pautas del Nielsen, ha sido en algunos casos muy mala, y es poco fiable. O sea, haces un estudio de usabilidad por un laboratorio de estos de usabilidad y te lo crees relativamente. Parte del estudio, pues por ejemplo, es introducir personas dentro de una habitación que está rodeada de cámaras y los espían, como si allí se comportaran exactamente igual que están en casa. O sea, ya sabe la persona que va allí a hacer, digamos, ese ejercicio, que está en una jaula, ¿no? Y que la están observando, es como un gran hermano. Entonces las reacciones no del todo tienen por qué ser las reales, ¿no? Sin embargo, sí que hay modelos o instrumentos que pueden servir, ¿no? No soy consciente de que se utilicen, pero por ejemplo la manera de tocar una pantalla táctil se podría estar monitoreando, y podrían haber aplicaciones que recogen pautas de cómo tocas, si tocas con la mano derecha, con la izquierda, si con más de un dedo, si con el dedo gordo, cuántas veces con el dedo gordo, etcétera, ¿no? Que podrían ayudar mucho a ver cómo se tienen que distribuir las. Hay instrumentos que están muy bien, por ejemplo el eye tracking, de seguimiento de la mirada, que además se va a incorporar posiblemente a los dispositivos móviles y a los ordenadores. O sea que nos lo vamos a encontrar en cualquier momento incorporado en los instrumentos informáticos más habituales, ¿no? Bueno, en todo caso, la medición de la usabilidad, os voy poniendo referencias de quiénes son los autores. En la documentación tenéis acceso a esta información, cuáles son los autores que han incorporado, pues, estos gráficos en donde se explica, digamos, el concepto que tenemos en pantalla. En este caso, esto no pretende ser un proceso, los procesos de usabilidad son larguísimos, ya los veremos más adelante, sino más o menos explicar cuál es el concepto, ¿no? Y cómo la podríamos medir, ¿no? Hay instrumentos por todas partes, ¿no? Y más de uno. Instrumentos de medida, quiero decir, cuestionarios. O sea, ¿qué cuestionario utilizas, pues, para medir la usabilidad? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cuántas veces lo tienes que utilizar para que sea eficaz, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenéis un proceso explicado con su referencia, la tendréis bien en el texto del blog, que explica bastante bien lo que es el proceso muy simplificado de la usabilidad, ¿no? Y qué métodos de inspección o de test pueden haber para medir esa usabilidad del sistema, ¿no? Hay un toolbox, que son instrumentos que podéis utilizar también en esta dirección,
Es decir, bueno, yo quiero pues realizar una inspección heurística, una evaluación heurística, que hemos hablado hace poco, ¿no? Eh, o formal, quiero hacer una inspección formal, y entonces tenéis una serie de enlaces que os permiten, os dan como unos instrumentos que os permiten generar esa evaluación. Son instrumentos que podéis utilizar para evaluar. Yo pienso que siempre lo más importante es primero saber qué quieres evaluar. O sea, primero tienes que conocer muy bien tu aplicación. Eh, puedes, conociéndola como la conocemos en las fases iniciales del diseño, puedes prever qué es lo que te va a interesar evaluar. O sea, puedes decir, mira, yo voy a necesitar la accesibilidad porque estoy en un entorno, o sea, va a destinar a un entorno socioeconómico que me va a exigir las pautas de, o por ejemplo va para la administración pública. Esto que quiero hacer es para un ayuntamiento, para un país, y por tanto vas a tener que cumplir con los estándares de accesibilidad, y ya prevés que vas a hacer una evaluación de la accesibilidad, prevés que vas a hacer una de usabilidad, porque igual tu público es muy sensible. Si resulta que el público que tienes, o sea, el que destinas tu aplicación es el mundo entero, o es igual, es cualquier persona de un país, por ejemplo, siguiendo con el caso del calentador, lo siento porque lo estoy machacando, pues el calentador posiblemente es para cualquier persona de cualquier pueblo, de cualquier país, ¿no? Claro, cuando tu público es ese, medir la usabilidad es bastante esperpéntico, porque te puedes encontrar que es muy usable en una ciudad y en un pueblecito de al lado es muy poco usable eso, ¿no? Pero sí que puedes hacer alguna aproximación, puedes prever alguna aproximación, ¿no? Algún estudio. Bien, la accesibilidad yo recomiendo, pues ya os di la referencia esta anteriormente en fuentes documentales, pero yo creo que es muy bueno utilizar este sistema, o sea, entrar en el Validator Suite del W3C y darle el enlace a la página que representa tu aplicación. En todo caso, tienen muchísima documentación si la queréis consultar también. Yo creo que lo ideal sería decir que vas a hacer un estudio a posteriori de la accesibilidad, a no ser que el colectivo sea especial. Si el colectivo es especial, tienes que integrar toda la normativa de tratamiento de contenidos para este colectivo y integrarlo en tu solución de la aplicación, ¿no? Entonces, en todo caso, tenéis esta fuente de información. Bien, esto es una publicación de una bueno, amiga mía, ¿no? Ella es colombiana, está en la Universidad de Julio Garavita de Bogotá, ¿no? Y ha publicado 2 libros sobre estadística destinada a la investigación, que yo creo que parcialmente son utilizables. Lo que pasa es que la estadística es difícil de manejar, ¿no? Y entonces ella, María Anuncia, ¿no? Habla, o sea, explica qué conjunto de instrumentos puedes utilizar, ¿no? En función de los datos que obtienes, ¿no? O sea, si tienes una población muy grande, son muchos las personas que han intervenido, si son pocas, si necesitas crear correlaciones, o sea, si necesitas descartar indicadores, ¿no? O sea, porque a veces tú te diseñas los indicadores, pero hay uno que es redundante o uno que no influye para nada, o sea, que en realidad no aporta ninguna información, ¿no? Entonces, pues bueno, para intentar identificar si las unidades de medida, de evaluación, las has diseñado bien, pues hay toda una estadística destinada a esta. Yo creo que lo explica muy bien. Si tenéis interés, hay un par de vídeos de ella que explica únicamente la parte inicial, ¿no? Que va muy vinculado a cómo tienes que plantear un proyecto y qué tienes que tener en cuenta y en general, no tanto para los proyectos de innovación como para los proyectos de investigación, es muy importante definir muy bien toda la parte estadística antes de empezar, o en el momento del principio,
porque condiciona muchísimo toda la investigación. En un proyecto no necesariamente, no necesariamente, porque un proyecto puede nacer de la voluntad de una persona y nada más, cero. Y no hace falta que tú transijas con nada. Tú coges, lo haces y lo pones en el mercado. Y entonces a partir de ahí, si eso se tiene que convertir en una innovación, o sea, debe tener éxito, ingresos, ¿no? Y entonces puedes desplegar una estrategia. O sea, esto se podría dar, o sea, un proceso razonable de desarrollo innovador de aplicaciones TIC actualmente es: yo la hago y punto, ya está, he ahorrado tanto dinero, la hago, la ejecuto. Y no haces ni memoria, ejecutas y haces la aplicación. Y entonces, una vez que la colocas en el mercado, te planteas cómo monetizar esa aplicación, o sea, cómo conseguir ingresos y cómo conseguir su permanencia, ¿no? O sea, cómo la irás renovando y mejorando y manteniendo viva, ¿no? Entonces, esta es una realidad absolutamente posible, ¿no? No es la más adecuada, en todo caso, a no ser que, bueno, que tengas ese excedente que te permita hacerlo, ¿no? Si no es un excedente, si lo que tú haces es trabajar pues para una empresa o intentar proveer de una solución a un cliente, no puedes actuar de esa manera, y lo que haces es intentas por lo menos tener muy claro cuáles van a ser los instrumentos de medida de tu evaluación que vas a utilizar, ¿no? Bien, yo os presento el gráfico porque es muy impactante. Sin embargo, hay que saber, o sea, que hay que saber de estadística para poder decir realmente cuál es la solución que vas a aplicar. Yo creo que siempre que sean muestras muy pequeñas, que es lo que nosotros deberíamos intentar apuntar, o sea, hacer un Delphi, ¿no? Un estudio heurístico, que es un Delphi, a un número limitado de expertos o gente conocedora que puede opinar sobre esto, cuya opinión es válida o es importante. Podemos hacer un monitoreo, prever un monitoreo de la aplicación, o sea, recoger datos estadísticos de uso, ¿no? Y igual alguna cosa más, pero sin complicarnos mucho más. Yo creo que un proyecto a este nivel no necesita más complejidad, ¿no? A no ser que en tu definición digas: yo voy a conseguir este impacto. Si tú en tu plan de marketing o en la planificación que haces, ¿no? En la propuesta que haces de tu proyecto, dices: yo voy a tener 5 millones de usuarios o 50.000 el primer año, entonces sí, entonces estás obligado a prever de qué manera vas a obtener datos de evaluación de ese sistema, de esos 50.000 usuarios, y cómo vas a justificar cómo está funcionando eso, cómo vas a justificar potenciales cambios, ¿no? Dices: no, yo quiero mejorar esto. ¿Y por qué quieres mejorar esto? ¿Cómo justificas que tienes que mejorar esto? Entonces, dependiendo de cuál es el target de vuestro, ¿no? El mercado al que apuntáis, vais a necesitar más instrumentos o menos. Yo creo que en el curso lo que se pretende es que los puedas definir, es decir: yo lo necesito, yo necesitaré esto, y lo tienes en cuenta, más que intentar construirlos. Si alguno se anima a construirlo, pues fantástico, pero yo creo que no es necesario. Es sencillamente poner una lista de qué instrumentos tú crees que vas a utilizar. Posiblemente algún cuestionario, por ejemplo el TAM, lo podríais construir porque es muy fácil, pero sin excederse mucho más, ¿no? A no ser que tengas muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y bien, y aquí se acaba la presentación, y con eso, pues bueno, este apartado de la evaluación del diseño casi es una evaluación del diseño y de la aplicación. Lo que no se evalúa es el desarrollo, ¿no? Bien, yo pienso que este apartado es muy denso, es muy complejo. O sea, los tres apartados van juntos, son lo mismo, es el mismo contenido explicado de diferentes maneras con diferentes instrumentos. Entonces, me refiero a los tres apartados de este módulo.
Esto ya es casi la conclusión del módulo y por tanto aprovecho para hacer el comentario. Eh, el sistema estadístico de evaluación tiene que ver con el diagrama de flujo y tiene que ver con el mapa conceptual, tiene que ver con la taxonomía, tiene que ver, o sea, todo tiene que ver, todo es lo mismo, ¿no? Y ha de ser coherente, se ha de conseguir la coherencia. Por eso nunca es conveniente que que exageremos uno de estos apartados, o elaboremos mucho la representación sin haber pensado en la validación, en decir, bueno, está bien pensado esto, y en la manera en que vas a evaluarlo. O sea, ¿cómo vas a tener una garantía o una seguridad o algún dato externo que te diga que eso que tú habías validado y que tú preveías que iba a ocurrir, ocurre, está ocurriendo? Y en el caso de que no ocurra, que te ofrezca suficiente información como para saber qué tienes que cambiar para que ocurra, ¿no? Entonces, el hacer eso es muy difícil, es muy difícil, y es difícil incluso con una aplicación pequeña y muy concreta. En el caso de las grandes aplicaciones, o sea, es enorme la complejidad de eso. Y este ejercicio generalmente no lo solemos hacer. Generalmente lo que hacemos es diseñamos y ya tenemos un gran problema para diseñar, ¿no? Y para explicar bien cuál es nuestro diseño, porque el primer problema es tú lo diseñas y la gente no lo entiende, ¿no? Aquel al que se lo explicas, y por tanto es un problema de lenguaje y comunicación ahí, ¿no? Pero una vez que lo has hecho resulta que te das cuenta de que está mal porque no lo has validado bien, ¿no? Y posiblemente no tienes ninguna medida, o sea, ninguna previsión de cómo vas a medirlo, y como no tienes ninguna previsión no la incorporas en la solución, y como no la incorporas en la solución no la tendrás después, o sea, el conjunto de instrumentos nos tiene que dar un resultado único, concreto y coherente en los tres planos, en el plano de la representación, en el plano de la evaluación y en el plano de la validación. El que yo creo que podéis dejar más relajado es el de la evaluación. El de la evaluación podéis apuntalarlo únicamente, mientras que la validación y la presentación, la representación la tenéis que pulir mucho, ha de estar muy bien hilvanada. Si cometiéramos un error en el nivel de evaluación, o sea, preveyéramos mal la evaluación, ¿qué ocurriría? Bien, como seguramente ninguno de los proyectos que se desarrollan en el marco del curso se ejecuta, se programa, no ocurriría casi nada, porque estaría influyendo la representación y la validación en la definición del programa. El programa funcionaría bien, pero no habríamos introducido recursos de seguimiento, de monitoreo de la aplicación, por ejemplo, y podrían ser muy necesarios, ¿no? Estos los tienes que tener previstos previamente, ¿no? Y posiblemente tampoco habríamos introducido ninguna evaluación parcial, bien de usabilidad o de accesibilidad en un momento determinado, y por tanto nos podríamos encontrar con que la aplicación es rechazada una vez hecha. Claro, ese escenario, si no vas a producirlo, si no se desarrolla, realmente si no se produce, no ofrece demasiado riesgo. Podríamos revisarlo más adelante o incorporar esta información más adelante, ¿no? Por tanto, yo diría que esta tercera parte de evaluación, para el que la quiera profundizar, fenomenal, porque puede llegar a ser hasta divertida, ¿no? Y para el que no quiera, para el grupo que no quiera profundizar, pues lo único que tiene que hacer es tener un plan, proponer un plan por el cual dirá, bueno, pues yo preveo hacer 2 tandas de evaluación de usabilidad o de aceptación, ¿no? Uno al principio y otro al final. Preveo comparar esto con esto, ¿no? Es decir, en algún momento pondré a un grupo utilizando mi aplicación y otro utilizando otra cosa, ¿no? Y los compararé la satisfacción, por ejemplo, tener una previsión, ¿no? Podéis utilizar los instrumentos que os he dado para incorporarlos directamente a vuestro proyecto. Son instrumentos válidos, o sea, de hecho lo que se suele hacer es se coge el instrumento dado
por un referente anterior que está acreditado, ¿no? Y se adapta a tu caso. Yo os diría que en el caso del TAM, solo ya para cerrar, que es uno de los primeros, es este de aquí, el modelo de aceptación tecnológica, yo aconsejaría que las preguntas no fueran tan genéricas, o sea, que fueran apuntando para cada uno de los indicadores, la pregunta fuera mucho más concreta, ¿no? Porque cuando son muy genéricas, inducen a pensar que no se ha respondido exactamente, o sea, que lo que tú pretendes extraer de esa respuesta es más de lo que la respuesta en sí significa, ¿no? En cambio, si las haces muy concretas, lo que quiere significar un sí o una valoración en la escala de Likert de 5, un 5 es un 5, estoy muy de acuerdo, estoy muy en desacuerdo, ¿no? ¿Vale? Es el único consejo que yo os doy. Venga, pues aquí dejamos este módulo y el próximo será un módulo de casos con personas y profesores de fuera, y ya nos veremos nosotros y yo. La siguiente vez será pues en el módulo 5, que es el último del curso, que se dedicará digamos, al equipo, a los roles, perfiles, a los procesos de desarrollo, a la planificación, presupuestos, costes, etcétera. Venga, hasta pronto y ánimo.